Cuentacuentos. No es fácil, pequeña ardilla, por Elisa Ramón y Rosa Osuna. La ardilla roja. La pequeña ardilla estaba triste. Sentía una pena muy honda porque su mamá se había muerto y pensaba que nunca más sería feliz. Su padre le secaba las lágrimas con ternura intentando consolarla. «Mamá siempre estará con nosotros», le decía a la pequeña ardilla, y con la mano se golpeaba el pecho. «Estará con nosotros aquí, aquí». La pequeña ardilla no lograba entender. Lo único que veía era que ella ya no estaba. Una noche se enfadó con su mamá por haberla abandonado. Tan disgustada estaba que arremetió contra los juguetes. Cuando se calmó, su papá la abrazó muy fuerte. Aún así, la pequeña ardilla no dejó que la arropara. No quiso ni que le contase un cuento. No quería que nadie ocupase el lugar de su madre. Pero mamá ya no estaba. Cuando se quedó a solas, miró el cielo. Como hacía antes con su madre, buscó la estrella que mamá había elegido para protegerla en sus sueños. Pero aquella noche no la vio. Entonces salió de casa y fue a ver a su mejor amigo, el búho. El búho extendió su enorme ala y cubrió a la pequeña ardilla para que no le entrase frío. La pequeña ardilla se acurrucó y debajo de las plumas lloró y lloró y lloró a sus anchas. Mientras el búho dormía, hecho una bola de plumas, la luz y el calor del sol despertaron a la ardilla, que desde el árbol contempló el paisaje. Era muy hermoso. Entonces pensó que su madre no volvería a ver el bosque, que nunca más correría por él, que no sentiría las caricias del sol, ni se alegraría del canto de los pájaros. Los ojos se le llenaron de lágrimas y corrió a esconderse a casa. Se metió en la cama y se tapó hasta más arriba de la cabeza. Su padre se acercó y le acarició la espalda y le dijo: «Quiero que veas algo que te va a gustar». «Imposible», dijo la pequeña ardilla, escondida entre las sábanas. «Ya no hay nada que me guste». «Esto sí, ya verás», dijo su padre. Y la pequeña ardilla, curiosa, asomó el hocico. Estos son los abuelos. La pequeña ardilla, aunque no los había conocido, había oído hablar mucho de sus abuelos. Su padre le dijo: «Los quería mucho. Me gustaba estar siempre a su lado, pero se hicieron viejos y se murieron. Entonces yo me sentí muy triste». La pequeña ardilla escuchaba atenta y su padre le siguió contando: «Aprendí mucho de los abuelos, como tú de mamá y de mí, y siempre los recordaré». ¿Y si me olvido de mamá?», preguntó la pequeña ardilla. «¡Ay, imposible!», le dijo su papá. «Ella también te quería mucho. Ahora está en tu corazón». La pequeña ardilla no conseguía entenderlo y suspiró. En su pequeño corazón solo había tristeza. No tenía ni ganas de jugar. Cuando veía a las mamás de sus amigos, echaba de menos a la suya y se sentía aún más desanimada. Entonces prefería alejarse y andar por el bosque. Una tarde, la pequeña ardilla se paró debajo de un nogal. Cogió las nueces más grandes, las frotó entre sus manos y se puso a comerlas. Las abría con mucha maña. Es que eso lo había enseñado su mamá. Y se lo había enseñado para no partirse los dientes. Después la pequeña ardilla trepó a los árboles, saltando de rama en rama, y llegó al final del bosque. Desde allí contempló la puesta del sol y de repente notó un cosquilleo por todo su cuerpo. Levantó las orejas, ahuecó el rabo, miró a un lado, a otro. No sabía por qué, pero sentía que su madre estaba cerca. Cuando se hizo de noche, corrió junto a su amigo el búho, que estaba en lo alto del viejo árbol, y le cantaba la luna. Los dos, en silencio, miraron el cielo. De pronto, la pequeña ardilla se fijó en una estrella. «¡Mira!
¡La estrella de mamá! Hoy brilla como nunca, advirtió el búho, que de aquello sabía mucho. Voy a decírselo a papá. Y se fue corriendo. La pequeña ardilla había entendido que mamá estaba con ella y que nunca, nunca la abandonaría. Aquella noche dejó que su padre la arropase y poco antes de dormir, la pequeña ardilla le dijo a su papá: «Papá, cuéntame un cuento». Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta aquí abajo, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero. Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más. No te lo pierdas.